Hola, hola, muy buenos días chicos y chicas. Comencemos entonces con la clase de hoy. A ver, lo habíamos dejado acá donde dice árboles binarios, árboles de búsqueda binarios balanceados. ¿Ok? En la clase anterior habíamos hablado de lo que son los árboles de búsqueda binario, que cada nodo del árbol tiene que cumplir que el subárbol izquierdo, todos los nodos de ese subárbol son menores que el nodo actual y el subárbol derecho completo son mayores que los valores del nodo actual. ¿Ok? Ahora, los árboles de búsqueda binario balanceado, además de cumplir esa condición, porque son árboles de búsqueda binario, tienen que cumplir otra condición más para poder decir que son balanceados, ¿ok? Y específicamente en la categoría esta de árboles de búsqueda binario balanceado vamos a estar viendo lo que son los AVL, ¿ok? Entonces, en un árbol binario de búsqueda, de los que habíamos visto en la clase pasada, pueden haber dos estructuras. Primero, una donde esté balanceado, que en este caso si se fijan por cada nivel los tenemos completos, tenemos cada nivel lleno, por lo tanto, este árbol de búsqueda balanceado tiene una distribución bastante completa de todos los nodos por nivel. Entonces, ¿esto qué posibilidad me da? Me da que cuando yo voy a buscar un nodo, lo máximo que voy a hacer es bajar por la altura del árbol y si el árbol está completamente balanceado, la altura va a ser logarítmica. ¿Ok? Porque fíjense, en el nivel 1 hay 2 a la 0 nodos, es decir, un nodo. En el nivel 2 hay 2 a la 1. En este, 2 a la 2. En el de abajo va a haber 2 a la 3. Y así en cada nivel, por ejemplo, en el nivel 0, 2 a la 0, en el nivel 15 van a haber 2 a la 15 nodos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero guardar 2 a la 15 elementos, con 15 niveles ya me basta. ¿Ok? Entonces, si yo tengo 2 a la 15 elementos, que son muchísimos elementos, yo solamente tendría que bajar 15 niveles para obtener el valor que estoy buscando. ¿Ok? Sin embargo, los árboles binarios de búsqueda también pueden estar desbalanceados. ¿Desbalanceado qué quiere decir? Que la cantidad de nodos que hay acá hacia la derecha no está distribuida con respecto a la cantidad de nodos que hay hacia la izquierda. Si se fijan, aquí por nivel tenemos un único nodo. No es como acá que en el nivel 0 tenemos un nodo, después tenemos dos, después cuatro, sino que tenemos uno, 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 uno. Está completamente desbalanceado. ¿Ok? Por ejemplo, si aquí tuviéramos otro nodito acá, igual iba a estar desbalanceado, ¿ok? Porque acá tenemos muchos más que hacia acá. Entonces, cuando nosotros tenemos un árbol desbalanceado, la búsqueda es orden n. Imagínense si yo tengo 2 a la 15 elementos en un árbol que está desbalanceado, ahora yo no solo tengo que bajar 15 niveles, sino que tengo que bajar 2 a la 15 porque cada elemento está uno por nivel, ¿ok? Entonces, para buscar un elemento tendría que ir al siguiente, al siguiente, al siguiente, recorrer todos los elementos uno a uno. Aquí, sin embargo, no. Aquí yo digo, el elemento que estoy buscando es menor que la raíz, entonces me muevo para acá. Es mayor que este, me muevo para acá. Una búsqueda de árbol binario de búsqueda, ¿ok? Pero acá no, acá tendría que ir moviéndome siempre hacia la derecha porque no está balanceado, ¿ok? Y en eso afecta el orden cuando está balanceado y no balanceado. Si está balanceado, recuerden, es orden logarítmico y si está desbalanceado es orden lineal, es ODN. ¿Ok? Entonces, el AVL lo que hace es que toma un árbol binario de búsqueda, ¿ok? O de búsqueda binario, da igual, un árbol de búsqueda binario y lo trata de balancear. Cuando nosotros insertamos un nodo, fíjense que si nosotros insertamos un nodo acá y el siguiente nodo es mayor que este, va a venir a a la derecha. Si es mayor que los dos, el siguiente nodo va a venir a la derecha de nuevo. Entonces lo que va a pasar es que siempre voy a estar insertando a la derecha. ¿Ok? Es decir, imagínense que los nodos yo los estoy insertando en orden creciente. Es decir, uno, 2, 3, 4, así. Yo inserto el 1, va a ser la raíz. Inserto el 2, entonces tiene que estar siempre a la derecha. El 3 tiene que estar de nuevo a la derecha. ¿Qué significa esto? Que si se insertan los nodos en orden creciente, me va a quedar algo como esto que ven acá. ¿Ok? Por lo tanto, va a estar completamente desbalanceado. Lo que va a hacer el AVL es que va a tratar de balancear este árbol de búsqueda binario. ¿Ok? Lo va a estar tratando de balancear para que cuando yo voy insertando,
hacer intercambios y tratar de que quede como este de acá. ¿Ok? Es decir, si yo inserto un nodo acá abajo, hacerle unas rotaciones y unas cosas para que de pronto me quede un árbol balanceado. ¿Ok? El AVL es un árbol casi balanceado porque con las rotaciones y los cambios que va haciendo va manteniendo el árbol lo más balanceado posible, pero no lo tiene totalmente balanceado. Es decir, un AVL casi nunca, aunque a veces sí, pero casi nunca va a quedar así como tan bonito como este de la izquierda, ¿ok? Donde está completamente balanceado. Pero sí va a estar bastante balanceado y entonces me va a permitir que las búsquedas sean súper rápidas y las inserciones también y las eliminaciones también, ¿ok? Entonces, es casi balanceado. A ver, si el árbol fuera completamente balanceado, la búsqueda fuera logarítmica en base a n más 1 niveles, ¿ok? Y el caso promedio sería logarítmica de n más 1 nivel menos 2, porque casi todos los nodos estarían en el último nivel, ¿ok? Entonces casi siempre en el caso promedio vamos a estar buscando en los primeros niveles y no vamos a llegar hasta el último, ¿ok? Pero esto, recuerden, todo esto es log de n de manera genérica, ¿ok? Es decir, eh, un segundo para abrir esta aplicación, pero lo que les quiero decir es que, a ver, lo que es log de n más 1 y log de n más 1 menos 2, aquí lo que le estoy haciendo a la n es sumándole una constante, aquí igual, y aquí lo que le estoy restando es otra constante, por lo tanto, ambos serían o log, perdón, o log de n, ¿ya? Ambos serían o log de n, estos dos, ¿ya? Aquí no le están poniendo la o porque esta es la cantidad de operaciones que tienen que hacer. Y recuerden que cuando ustedes ponen la o, lo que están hablando es de una curva asintótica, ¿ok? Es decir, de una curva que tiene que estar, que cuando lo multiplico por una constante, siempre va a ser mayor que alguno de estos, ¿ok? Pero bueno, eh, todo esto es O log de n. Es como cuando nosotros decimos, no sé, 3n, 4n, 3 medio de n más 7, ¿ya? Recuerden que aquí el que se lleva la supremacía es el n este de acá, ¿ok? Entonces todos estos tres van a ser O de n, ¿ya? Estos tres. Pero bueno, eso es complejidad algorítmica, eso ya ustedes deben dominarlo, ¿ok? Todo esto, cuando yo le multiplico constantes, le sumo constantes, dan igual, ¿ok? Lo que yo busco es la curva que las describe a todas. En este caso es n, ¿ok? Porque todo esto es lineal. ¿Ya? Ahora, sin embargo, si aquí tuviera n cuadrado, ¿ya? Si yo aquí tuviera n cuadrado más 3n, aquí el que se está llevando el peso es este n cuadrado. Incluso aquí puedo tener 15n cuadrado. 15n cuadrado más 3n, aquí el que se está llevando el peso es este, por lo tanto esto sería O de n cuadrado. ¿Ok? Eso es un poco para que vayan recordando el tema de las complejidades algorítmicas. Por lo tanto, aquí estas cuatro operaciones todas van a ser O log de n. ¿Ya? Lo que aquí le están poniendo la cantidad de operaciones específica para que ustedes entiendan de que el AVL ya no está completamente balanceado, se va a demorar un poquitito más que este, pero de todas maneras es log de n, ¿ya? Porque fíjense que lo que están haciendo aquí es multiplicando por una constante y aquí adentro le están sumando otra constante, por lo tanto aquí lo que se va a llevar la preponderancia va a ser el log de n, ¿ok? Y lo mismo acá abajo. Aquí fíjense que el peor caso es como se demora 0,5, es decir, un 50% más que el peor caso de acá. ¿Ya? Es decir, el peor caso de acá, si se demora, no sé, 2 segundos, acá se debería demorar 3, 1,5 veces más. Sobre todo por esta constante de acá. Esta constante de acá es la que se está llevando gran parte del peso. ¿Ya? Fíjense que aquí estos dos son casi igual, porque por ejemplo, el caso promedio va a ser dos operaciones menos que esta, pero dos operaciones en un CPU es nada, ¿entiendes? Es nada, hacer dos operaciones menos que acá es casi nada. Pero acá fíjense que si este log de n más 2 se demora 10 operaciones, eso se multiplica por 1,5 casi, es decir, 1,44. Entonces ahí
sí le están aumentando hartas operaciones cuando multiplican por esta constante, pero igual no importa cuando estamos hablando de órdenes. ¿Ok? Entonces, a pesar de que el AVL es peor que un caso, que un árbol totalmente balanceado, de todas maneras lo hace bastante bien. ¿Ok? Porque es un poquito peor, pero sigue siendo logarítmico. ¿Ya? Entonces, mucho mejor que un árbol desbalanceado. Porque a pesar de que esto es un poquito peor que un árbol balanceado, el desbalanceado sería orden n. Y esta operación es mucho menor que orden n, pero mucho menor. ¿Ok? Entonces, tengan eso en cuenta. Por ejemplo, este en 15 niveles va a ser 15 operaciones. Y este en vez de hacer 15 operaciones, a lo mejor hace 24, por ejemplo. Hace 24 operaciones. Ya, 24 operaciones también es re poco, ¿entiendes? Sin embargo, un árbol desbalanceado va a ser 2 a la 15 operaciones, que sí son muchísimas. ¿Ya? Entonces, esto es un poquitito peor que un árbol balanceado, pero no tanto. ¿Ya? Es lo que les quiero que les quede claro, que es un poquitito peor que un árbol no balanceado, que un árbol balanceado, perdón, pero no tanto. ¿Ya? Y sí es mucho, pero mucho, mucho mejor que un árbol totalmente desbalanceado. ¿Ok? Entonces, eso. Eso es en cuanto al orden. Entonces, el árbol binario de búsqueda balanceado, el AVL, también se conoce como HB. HB por altura y balance. ¿Ok? Esto lo que trata de hacer es buscar el balance entre las alturas de los subárboles. ¿Ok? Esto como mejor se ve con ejemplo. Ahí vamos a mostrárselo con ejemplo después. Pero bueno, la invariante es que la altura del hijo izquierdo menos el hijo derecho en un AVL, para que sea un AVL y cumpla esa condición, tiene que ser menor o igual que 1. ¿Ok? Yo no puedo, por ejemplo, si el hijo izquierdo tiene una altura de 5 y el hijo derecho tiene una altura de 1, la diferencia entre ellos dos es mayor que 1. ¿Ok? Es de 4. 5 menos 1, 4. Entonces, estaría desbalanceado completamente. ¿Ok? Y no cumpliría la condición de AVL. Esta es la invariante que tiene que cumplir para yo poder decir que un árbol de búsqueda binario es un AVL. ¿Ok? Tiene que cumplir esto. Y además, por supuesto, tiene que cumplir todas las condiciones que cumple un árbol de búsqueda binario. ¿Ok? Que todos los nodos del eje izquierdo, del subárbol izquierdo, son menores que la raíz y que todos los nodos del subárbol derecho son mayores que la raíz. Y a su vez, que el subárbol izquierdo y el subárbol derecho sean árboles de búsqueda binario. Es decir, es como una definición recursiva. ¿Ok? Eso también tiene que cumplirlo un AVL. Pero además de eso, el AVL, además de cumplir eso, tiene que cumplir esta otra condición. ¿Ok? Entonces, esto es el módulo. El módulo de la resta tiene que ser menor o igual que 1. Y otra manera de decirlo es que si el hijo izquierdo, la altura del hijo izquierdo, le restamos la altura del hijo derecho, el resultado tiene que ser menos 1, 0 o 1. Cualquiera de esos tres resultados. ¿Ok? Es lo mismo. Aquí, en estos dos casos, estamos diciendo lo mismo. Ok, entonces, el factor de balance. ¿Qué cosa es el factor de balance de un nodo? Eh, ¿Cómo lo vamos a definir? Bueno, el factor de balance lo vamos a definir como la altura del hijo izquierdo menos la altura del hijo derecho. Entonces, acá en los AVL nosotros tenemos que almacenar varias cosas. Primero, tenemos que almacenar el dato, ¿ok? Es decir, en el nodo tenemos que almacenar el dato, tenemos que almacenar el hijo izquierdo y el hijo derecho, porque es un árbol binario, ¿ya? Pero además tenemos que almacenar la altura, ¿ya? Del árbol actual, partiendo del nodo donde estoy parado, la altura de ese nodo y el factor de balance de ese nodo. Eso tenemos que llevarlo para todos los nodos del árbol. ¿Ok? Entonces, cuando vayan a estar haciendo la clase nodo en C++, van a tener que agregarle dos nuevas variables, que va a ser altura y factor de balance. ¿Ok? Entonces, factor de balance, ¿cómo lo calculo? Le pido la altura al hijo izquierdo y la altura al hijo derecho y la resto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, veámoslo acá. Acá el factor de balance de este es cero. ¿Ok? Es decir, una hoja siempre va a tener factor de balance cero. ¿Por qué?
porque el hijo izquierdo, es decir, no tiene, es null, por lo tanto la altura es 0, y el hijo derecho, la altura también es 0, por lo tanto 0 menos 0 es 0. Es decir, factor de balance de una hoja siempre va a ser 0. ¿Ok? Lo mismo para D porque también es una hoja, entonces va a valer 0. Ahora, factor de balance para C. ¿Cuánto es la altura del hijo izquierdo? 1, porque tiene un elemento. Y la altura del hijo derecho, 1. Entonces sería la altura del hijo izquierdo menos la altura del hijo derecho, 1 menos 1, 0. ¿Ok? Entonces, así se calcula el factor de balance para cada uno de los nodos del árbol. ¿Ok? Esto es un AVL, porque recuerden que la AVL lo que dijimos es que el factor de balance para cada uno, fíjense que, a ver, aquí lo que estamos diciendo es que la condición de la AVL es que el factor de balance, fíjense, hijo izquierdo menos hijo derecho, esto es lo mismo que factor de balance. El factor de balance puede ser menos 1, 0 o 1 para cada uno de sus nodos. Por lo tanto, fíjense que este árbol está totalmente balanceado porque todos los niveles están completos, entonces el factor de balance siempre va a ser 0. Se cumple la condición de que el factor de balance de todos sus nodos tiene que ser o 0 o menos 1 o 1. ¿Ok? Entonces esto es un AVL. Acá, factor de balance 0. Factor de balance de K, 0 también porque es una hoja. Factor de balance de G, menos 1, ¿no? Porque sería 0 por acá y 1 por acá, 0 menos 1, ¿ya? Y el factor de balance de acá, ¿cuánto creen que sea? ¿Alguien me puede decir en el chat cuánto es el factor de balance de E? A ver si lo están entendiendo. Tururú. Menos 1, 1. A ver, ¿quién dice 1 y quién dice menos 1? A ver, recuerden que siempre es izquierdo menos derecho, ¿ya? Ya, muy bien, muy bien. Ahí estoy viendo que lo están entendiendo, claro. A ver, lo que pasa es que en su árbol izquierdo la altura es 1, porque tiene un solo nodo. Y aquí la altura es 2, porque fíjense, 1, 2 nodos. En sí no es la cantidad de nodos que tenga, sino la profundidad. Ya recuerden la definición de altura de un árbol. Por ejemplo, esto es un árbol de altura 2, 1 y 2 niveles, ¿ok? Esto es un árbol de altura 3, 1, 2, 3 niveles, ¿ok? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es el subárbol izquierdo, ¿de qué altura es? 1, porque tiene un solo nivel. El subárbol derecho tiene 2 niveles, ¿ok? Entonces, esta raíz sería altura 1 menos 2, sería menos 1, ¿ok? Sí, entonces están bien la mayoría. Y los que hicieron 1 me imagino que ya restaron alturas nomás y no se fijaron en el orden, pero tampoco es un error tan grave porque si me dan entre menos 1 y 1 también están bastante cerca a la realidad, ¿ok? Entonces, ya, es un AVL. A ver, aquí yo estoy asumiendo de que es un árbol de búsqueda binario, por ejemplo, A es menor que C y D es mayor que C, ¿ok? Y aquí lo mismo, aquí estoy considerando un orden alfabético, por lo tanto, C es menor que E y este es mayor que este y este es mayor que este, ¿ok? Por lo tanto, esto sigue siendo un árbol de búsqueda binario, ¿ok? Pero, por ejemplo, si G estuviera acá y C estuviera acá, a pesar de que esto está balanceado, entre comillas, ¿no? Porque cumple la condición esa del factor de balance, no podemos decir que es un AVL, porque G sería mayor que E y estaría en su subárbol izquierdo. Entonces no puede ser. ¿Ya? Entonces recuerden, para que sea un AVL no solo me basta el factor de balance, también tengo que ver que sea un árbol de búsqueda binario. ¿Ok? Y después que yo vea que es un árbol de búsqueda binario, ahí veo los factores de balance. ¿Ok? Pero bueno, como ya sabemos lo que es un árbol de búsqueda binario, lo que me estoy centrando solamente es en el factor de balance. ¿Ya? Porque en la clase anterior ya vimos harto qué cosa es un árbol de búsqueda binario, cómo se elimina, cómo se inserta. Entonces, lo que estamos viendo ahora más que nada es lo nuevo, que es la condición del factor de balance. ¿Ok? Entonces acá, veamos si se cumple. A ver, ¿es un árbol binario de búsqueda?
Sí, es un árbol binario de búsqueda porque fíjense que cada subárbol que ustedes quieran, cada subárbol que ustedes tomen, lo que hay a la derecha es mayor que la raíz y lo que hay a la izquierda es menor que la raíz. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tomamos este subárbol, lo que hay a la derecha es mayor que la raíz. A la izquierda no hay nada, así que estamos bien. Si tomamos este subárbol, lo que hay a la izquierda, cuando digo menor me estoy refiriendo a un orden alfabético, ¿ya? Entonces, lo que hay a la izquierda es menor que la raíz y todo lo que hay a la derecha es mayor que la raíz. Entonces, también lo cumple. Si tomamos este subárbol, lo mismo. Y si tomamos el árbol completo, lo mismo. Todo lo que hay acá es menor que la raíz y todo lo que hay acá es mayor que la raíz. ¿Ok? Por lo tanto, esto es un árbol de búsqueda binario. Ahora vamos a ver si eso es un AUL. Cada una de sus hojas tiene factor de balance 0. Es decir, factor de balance 0, 0 y 0, porque son hojas, ¿cierto? Es decir, hijo izquierdo menos hijo derecho da 0, porque no tienen, son hojas. Entonces, vamos ahora. G menos 1, porque 0 menos 1, recuerda, aquí tengo altura 1 y aquí tengo altura 0, da menos 1. 0 menos 1, 0. Ok, FO sería altura 1, que es el hijo izquierdo. Aquí, ojo, que esto es uno de los errores que a veces cometen. Aquí yo no estoy restando factor de balance. Aquí yo estoy restando altura. ¿Ya? Entonces, cuando yo guardo este nodo tiene almacenado en una variable la altura y en otra variable el factor de balance. ¿Ok? Esas dos cosas. Y cuando yo voy creando el árbol, tengo que ir actualizando lo que es altura y factor de balance. ¿Ok? Entonces, aquí en este nodo, cuando yo voy a actualizar su factor de balance, yo le digo, tú, toma la altura del hijo izquierdo y réstale la altura del hijo derecho. Entonces, altura del hijo izquierdo, 1, altura del hijo derecho, 2, porque es 1, 2 niveles. ¿Ya? Entonces, esto sería 1 menos 2, menos 1. ¿Ya? Factor de balance menos 1. Ahora B, lo mismo, aquí el hijo izquierdo sería altura 0, el hijo derecho sería altura 1, 0 menos 1, menos 1. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a E. La altura del hijo izquierdo, 1 y 2. Altura del hijo derecho, 1, 2, 3 niveles. ¿Ok? Por lo tanto, sería 2 menos 3 menos 1. ¿Ya? Menos 1. Entonces, ¿eso es un AVL? ¿Es un AVL o no es un AVL? ¿Qué creen? ¿Sí o no? Como los tambores que ponen en 5. ¿Qué me dice? ¿Quién da más? A ver, por el chat, alguien que me diga, ¿es un AVL? Dice Sebastián que sí. Todos están de acuerdo con Sebastián. Matías también está de acuerdo. Noah también dice que es un AVL. Bueno, ya, más nadie quiere tirarse a la piscina. Tum, 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 tum. Ya, a ver, ya, la respuesta es sí. Los tres que dieron la respuesta, súper bien, chicos. Sebastián, Matías y Noah, súper bien. Sí, es un AVL. ¿Por qué? Porque fíjense que todos los factores de balance son o menos 1 o 0 o 1, que es lo que tiene que cumplir un AVL, ¿cierto? Para que esté balanceado. Fíjense que todo esto del factor de balance de que sea menos 1, 0 o 1 es como para mantener la altura de los hijos, tanto derechos como izquierdos, equilibrada, ¿ya? Porque fíjense, si esto fuera menos 2, lo que va a pasar es que el hijo derecho se está volviendo mucho más grande que el hijo izquierdo, ¿ok? Y eso es lo que trata de evitar el AVL. Trata de evitar de que un hijo se haga mucho más grande en altura que el otro, ¿ok? Entonces, para que sea un AVL, tiene que cumplir esto. Menos 1, menos 1, menos 1, 0, 0, 0, menos 1. ¿Ok? Entonces cumple lo que yo les decía. Ya. Entonces, nos vamos acá. Y esto es un AVL. ¿Qué creen ustedes? Eso es un AVL. A ver, es un árbol de búsqueda binario, sí, porque cumple la condición que yo les decía. A la derecha está todo lo que es mayor y a la izquierda nada. Ya, ahí Cristóbal ahí me contestó al tiro ahí súper rápido, está súper convencido y Mati igual.
No es un AVL, por supuesto, porque aquí el factor de balance de este sería 0. El factor de balance de este sería -1. Ni siquiera se lo voy a calcular, ¿no? Porque 0 menos 1, menos 1, ¿no? Y el factor de balance de este, ¿qué sería? 0, porque no tiene nada a la izquierda, y a la derecha tiene un hijo de altura 2. Por lo tanto, 0 menos 2 sería menos 2. No está balanceado, compañero. Entonces, es un AVL. No es un AVL, perdón, porque no está balanceado. Es decir, tenemos un nodo donde el factor de balance es distinto de 0, menos 1 o 1. ¿Ok? Entonces, no es un AVL. ¿Ya? Ya, a ver, ahí Sebastián lo justificó y todo. Súper bien. Ahí, ya. Sí, eso podría ser una pregunta de prueba, ya sea prueba corta o prueba así. Darles un árbol y decirle esto es un AVL, diga sí o no y por qué, justifique. Entonces, claro, eh, la justificación sería eso que puso Sebastián. Claro, lo que Sebastián puso no porque la es 2. Ahí Sebastián tendrías que decir no porque el factor de balance de A es 2. ¿Ya? Porque recuerda que A es un nodo, ya tiene varias cosas, tiene factor de balance, tiene altura, tiene el dato almacenado, ya tiene varias cosas. Factor de balance, altura y el dato almacenado. Además que tiene enlaces a sus hijos y algunas cosas como eso. ¿Ya? Entonces, sí, eso podría ser una pregunta de prueba. Incluso una con más trampa podría ser un AVL que esté balanceado, pero sin embargo no cumple la condición de árbol de búsqueda binario. Y entonces ahí muchos dirían que sí porque está balanceado, pero ojo con eso. ¿Ya? Esto AVL, eso, es un AVL, ¿qué creen ustedes? ¿Es un AVL? A ver, quiero escuchar su opinión. Yo tengo una opinión, pero quiero saber la de usted. Ya, dice Matías que no, ok. Matías está bastante certero hoy. Ok, Matías, tienes toda la razón. ¿Ya? Y Sebastián lo justificó. Ok. No, porque el factor de balance de H es 2. Muy bien, Sebastián. Claro, el factor de balance de H es 2. Entonces no cumple la condición de que cada uno de los nodos tiene que tener un factor de balance igual a -1, 0 o 1. ¿Ok? Entonces este nodito de acá ya trae desbalance al árbol. Por lo tanto, al traer desbalance al árbol, ya no cumple la condición de AUL. ¿Ok? Entonces, no es AUL. Ya, esto aquí es otro ejemplo, ya este es -2, este es -1, también aquí pasa lo mismo, este desbalancea el árbol porque es -2, entonces no es AUL. ¿Ok? Entonces vamos a ver el tema de la inserción y con eso terminaríamos lo que es la parte de AUL. ¿Ya? Este tema de inserción lo que vamos a hacer es, inicialmente, vamos a considerar de que ya tenemos un AVL armado, ¿ya? Porque fíjense, ustedes siempre van a empezar con un árbol vacío, y un árbol vacío, por definición, es un AVL. Entonces, lo que van a hacer todo el rato es insertar, 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 y tratar de, en cada inserción, mantener la condición de AVL. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a insertar algo, una precondición para ese método es que el árbol donde van a insertarlo sea un AVL. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a considerar que cuando vamos a insertar un nodo, lo vamos a insertar en algo que cumple las condiciones de AVL. ¿Ok? Por lo tanto, insertamos el nodo como lo hacíamos en un árbol binario de búsqueda. ¿Ok? En un árbol binario de búsqueda, recuerden que, a ver, por ejemplo, acá, si yo quería insertar A, yo tenía que venir a la raíz y decir A es mayor o menor que la raíz. Es menor. Por lo tanto, tengo que moverme hacia la izquierda, que es donde están los menores que la raíz. A es menor o mayor que B. Es menor, por lo tanto, me tengo que mover a la izquierda. Ya no tengo nada más a la izquierda, entonces ahí voy a insertar A. ¿Ok? Si yo encontraba A en el árbol, no insertaba nada porque ya estaba. ¿Ok? Entonces, como aquí no está, lo cojo y lo inserto. Ahora, recuerden que cuando yo inserto un nodo, ahora tengo que arreglar todos los factores de balance de los del padre y de los ascendientes que vienen luego de él.
¿ya? Es decir, tendría el factor de balance del nodo que inserté es 0 y tendría que actualizar el factor de balance de este y de este. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a insertar Z ahora en este árbol. Ya, aquí el factor de balance es 0, 0, menos 1 y 0. Insertamos Z. Pum, ahora insertamos Z acá. Ahora tenemos que actualizar el factor de balance para cada uno de los ascendientes del nodo que inserté. Entonces, el factor de balance de Z es 0 por definición porque es una hoja. Y el factor de balance de G es menos 1. Y este es menos 2 y este es menos 1. Fíjense que antes de yo insertar Z, esto era un AVL. ¿Ya? Entonces lo que sucedió es que al yo insertar Z, ya no es un AVL. Entonces tengo que rebalancear. Si yo inserto un nodo y sigue cumpliendo la condición de AVL, es decir, yo actualizo los factores de balanceo, de balance, y el factor de balance sigue cumpliendo la condición de AVL, ya no hago nada. Ahora, el problema está cuando yo inserto un nodo como acá en Z, que el árbol era un AVL, inserté el nodo y dejó de ser un AVL. Entonces, en ese caso, yo tengo que rebalancear. ¿Ok? Entonces, el ancestro de esta acá es, para rebalancear tengo que buscar el ancestro que vale 2 o menos 2 más cercano. Fíjense que cuando yo tengo un AVL y yo inserto un nodo, ¿ya? Y desbalanceo el árbol, eh, donde lo desbalanceo, el factor de balance tiene que ser menos 2 o 2. No puede ser menos 3 o 3, porque si es menos 3 o 3, quiere decir que anteriormente había un factor de balance de menos 2 o 2. ¿Ya? Y no puede ser porque si anteriormente mi árbol cumplía la condición de AVL, entonces no puede ser que yo hubiera tenido un factor de balance menos 2 o 2. ¿Ya? Entonces, cuando yo inserto un nodo nuevo y desbalancee el árbol, donde lo va a desbalancear va a tener o menos 2 o 2, ¿ya? No va a tener más que eso, ¿ok? Entonces, yo cuando lo inserto tengo que subir y el primer nodo de aquí de los ancestros, el primer nodo que sea menos 2 o 2, ahí es donde yo tengo que empezar a cambiar y a balancear el árbol, ¿ok? Entonces, el balanceo siempre se va a hacer aquí de manera local, es decir, no se va a hacer de manera global en el árbol. Yo siempre voy a hacer un balanceo aquí en esta partecita chiquitita y el resto del árbol se va a mantener invariante. ¿Ok? Entonces yo al rebalancear estas cosas, yo puedo lograr que siga cumpliendo la condición de AVL, haciendo determinados cambios que son los que les voy a mostrar ahora. ¿Ok? Entonces, ustedes insertan un nodo siguiendo en la inserción de ABB, de árbol de búsqueda binario, ¿ok? Entonces, después que lo insertan, van para los ancestros y dicen, mira, este está desbalanceado y es el primero, ¿ok? Entonces, aquí es donde yo tengo que hacer el rebalanceo, ¿ok? Ya, entonces, hay varios tipos de rotaciones. Primero está el left-left, el right-right, el right-left y el left-right, ¿ok? Entonces, en sí, estos dos, que son left-left y right-right, son lo mismo. Lo que es en dos ramas distintas del árbol, pero lo que van a hacer es lo mismo. Left-left y right-right hacen lo mismo. Y right-left y left-right hacen lo mismo, lo que espejado. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, en sí lo que van a tener que entender son dos algoritmos, ¿ya? Porque básicamente estos dos hacen lo mismo, lo que en manera de espejo, y esto igual. Hacen lo mismo, pero contrario. ¿Ya? A lo mejor les suena un poco contradictorio, pero me van a entender cuando lo vean, ¿ya? Las letras indican los dos primeros arcos que hay que seguir desde el nodo que representa el desbalance hasta el nodo que acaba de insertar. Ahí vamos a traducir eso a algo más concreto. A ver, por ejemplo, aquí dice, el ejemplo anterior es un right-right. ¿Qué quiere decir eso? A ver, nosotros insertamos el nodo acá y empezamos a ir hacia los ancestros hasta que encontramos un ancestro que está desbalanceado. ¿Ok? Es decir, el factor de balance es menos 2 o 2. Aquí estamos en el ancestro, en el primer ancestro donde está desbalanceado. Por lo tanto, si este ancestro tiene menos 2, ¿qué es lo que quiere decir? Que hay más nodos hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo que quiere decir es que hay más nodos hacia la derecha.
¿ok? Right. Right en inglés, cuando lo traducimos al español, es derecha, ¿ya? Eh, entonces, eh, por eso cuando ustedes dicen all rights reserved, es decir, todos los derechos están reservados, ¿ok? Cuando ustedes ven eso en inglés, all right reserved. Es decir, cuando yo me olvido en inglés lo que es right y left, yo digo right viene de derechos de que yo tengo los derechos de copia sobre algo, ¿ya? Entonces right es derecha y left es izquierda. Eso es un recurso mnemotécnico que ocupo yo. Pero a lo mejor ustedes ya tienen en su mente right y left bastante, o tienen algún otro recurso eh, más intuitivo que el mío, ¿no? Pero yo particularmente lo que utilizo es eso. Yo digo, rights son derechos, ¿ya? The human rights, los derechos humanos. Por lo tanto, right es derecha y left es izquierda, ¿ya? Entonces, esa es la manera que ocupo yo para acordarme de lo que es right y lo que es left. Ok, entonces aquí yo digo, si esto tiene un factor de balance -2, lo que quiere decir es que el árbol este de acá, el de la derecha, el right, es el que se está desbalanceando, ¿ok? Porque fíjense que yo estoy restando la altura del de la izquierda con la altura del de la derecha. Por lo tanto, si da negativo, quiere decir que el de la derecha está más desbalanceado, es decir, tiene más altura que el de la izquierda. Por lo tanto, se está desbalanceando hacia la derecha, ¿ok? Y si bajo a otro nivel y el factor de balance de este es -1, lo mismo. Si es negativo, quiere decir que se está desbalanceando el de la derecha. Por lo tanto, el right lo que quiere decir es que cuando yo llego al primer padre con desbalance, es decir, a este, si el factor de balance es negativo, ya, es decir, se desbalanceó por la derecha. Y si aquí el factor de balance es negativo de nuevo, se desbalanceó por la derecha de nuevo. Entonces aquí tenemos un caso de right, right, porque se desbalanceó 2 veces por la derecha. ¿Ok? Ahora, vamos a ver más casos. Por ejemplo, en este caso es un left-left. Si nosotros, por ejemplo, insertamos aquí un elemento, ¿ya? Se agregó el elemento. Entonces, fíjense que al agregar el elemento, a ver, aquí el factor de balance es ese numerito que hay acá. Entonces, aquí el factor de balance es 0. Y aquí el factor de balance es 1. Entonces, cuando yo inserté el elemento acá, esto es un subárbol, aquí pueden haber muchos nodos, ¿ya? Entonces, cuando yo inserté el valor, el nodo acá, lo que ocurrió fue que el factor de balance, al este subárbol ahora tener altura h más 1, el factor de balance de este aumentó en 1 y ahora es 1. Y entonces también al subárbol este le aumentó 1 la altura, por lo tanto, ahora cuando yo resto este subárbol con este otro, ahora el factor de balance va a ser 2. ¿Ok? Por lo tanto, fíjense que aquí el desbalance por dónde viene. Si este es positivo, quiere decir que el árbol de mayor altura es el de la izquierda. Y es positivo de nuevo, por lo tanto, la mayor altura va a estar a la izquierda. Entonces aquí el desbalance es left, left. ¿Ok? Es decir, izquierda, izquierda. ¿Ok? Entonces, ¿cómo balanceamos algo que está desbalanceado hacia la izquierda y hacia la izquierda? Bueno, esta forma de balanceo es la manera más fácil, que lo que hacemos es, tomamos este nodo, ya lo vamos a bajar hacia hijo izquierdo y este nodo lo vamos a subir hacia acá. Recuerden que esto es un subárbol, aquí yo estoy trabajando de manera local, es decir, estoy trabajando como en un subárbol acá, es decir, yo puedo tener un árbol gigantesco que tenga este subárbol como hijo izquierdo o como hijo derecho, ¿ya? Entonces, aquí yo digo, ok, el desbalance acá viene por la izquierda porque esto es positivo y aquí viene por la izquierda porque es positivo también. Entonces aquí tengo left, left, izquierda, izquierda. Por lo tanto, aquí lo que puedo hacer es lo siguiente. Este que tiene factor de balance 1 lo subo a la raíz del subárbol, ¿ya? Y el hijo izquierdo, que a su vez era el que me incrementó fue el que me incrementó el factor de balance de este subárbol, el hijo izquierdo, lo pongo como hijo izquierdo de esta nueva raíz ahora, ¿ok? Y la antigua raíz la voy a poner como hijo derecho, ¿ya? Y el hijo derecho de este lo voy a poner como el hijo izquierdo de la antigua raíz.
Fíjense que la altura de esto era h y la altura de esto también era h. ¿Ok? Entonces ahora cuando yo haga este reajuste, el factor de balance de B va a ser 0. Y el factor de balance de A va a ser 0 también. ¿Ok? Porque este va a ser h más 1 porque recuerden que le había incrementado en 1 la altura. ¿Ok? Hasta aquí. Este balance lo entienden. A ver, aquí lo que estamos haciendo es inserto un nodo y me desbalancea el árbol. Entonces lo que estamos haciendo es cambiando enlaces para lograr que las alturas estén balanceadas de nuevo. ¿Ok? Entonces la manera de hacerlo es este nodo. Es decir, aquí dijimos esto es izquierda, izquierda porque es positivo, positivo. ¿Ya? Entonces la manera es este nodo ponerlo de raíz de subárbol, este ponerlo acá hacia la derecha, ¿ya? Y el hijo derecho de este, es decir, el hijo izquierdo, lo dejamos, tal cual, ¿ya? Pero el hijo derecho, ahora se lo ponemos como hijo izquierdo al hijo derecho de este, ¿ya? A ver, en el chat, ¿entendieron o no entendieron? Ya, ya. A ver. Ya, a lo mejor es porque este esquema está como muy, muy abstracto. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. A ver. Vamos a hacerlo en este nodo, en este árbol. ¿Ya? Es decir, el right es lo mismo, pero voy a enseñárselo acá con el right. A ver, mire, acá qué va a pasar. Acá hay un desbalance, ¿cierto? Yo inserté un nodo y entonces me voy hacia los ancestros. El primero que tiene desbalance es este ancestro. Por lo tanto, este subárbol es el que yo tengo que balancear. ¿Ya? Vamos a balancearlo. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es una rotación hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es, este que era hijo izquierdo, lo voy a poner acá y este lo voy a poner como hijo izquierdo de este. ¿Ya? Y el que era hijo izquierdo de este tengo que ponerlo como hijo derecho. No sé si... A ver, mira. Vamos a hacer algo. Tun. A ver. Vamos a explicárselo aquí con un esquema. A ver, voy a copiar esto, voy a ponerlo acá. Eh, Digamos que aquí yo quiero hacer, a ver, a ver, aquí básicamente lo que ustedes tienen que entender es lo que es una rotación izquierda y lo que es una rotación derecha, ¿ok? Entonces, una rotación izquierda no es nada más que este nodo de acá quiero llevarlo hacia su padre. Él es el hijo derecho, entonces quiero hacer como una rotación izquierda, es decir, yo lo que quiero hacer es poner el B para acá y el A ponerlo como hijo derecho del B. Es como si esta arista yo la mantuviera, ¿ya? Entonces, imagínense que yo roto eso. A ver, déjenme hacer una cosa aquí en el PowerPoint. A ver, si yo roto eso, a ver, me quedaría algo como... A ver, lo voy a hacer aquí para que ustedes lo vean. Ya, imagínense que yo quiero rotar B con A, ¿ya? Por lo tanto, ahora A va a pasar a otro nivel acá abajo. Ya, no sé por qué esto no me lo toma. Ahí. A va a pasar ahora a este nivel, ¿ya? Y B, yo lo voy a poner donde estaba A, ¿ya? Ya, básicamente esto. Ya, por ahora voy a poner esto nomás, para que lo entiendan mejor. Pero esto, recuerden que son árboles binarios, por lo tanto B no podría tener tres hijos, pero lo estoy poniendo ahí para que lo entiendan mejor la rotación, ¿ya? Es decir, aquí lo que yo quiero hacer es una rotación hacia la izquierda. Entonces sí lo que hago es como el A bajarlo de nivel y el B ponerlo para acá,
¿ya? Es decir, algo como eso, ¿ya? ¿Se entiende? Ahí yo estoy cambiando el B para acá y el A bajándolo. Ahora, ¿qué pasa? Que como esto es un árbol binario, no puedo, B no puede tener tres hijos. Entonces lo que yo hago es que este hijo izquierdo se lo pongo como hijo derecho a A. Y piénsenlo un poquito, todo lo que hay en el hijo izquierdo de B es menor que B. Y como B era hijo derecho de A, esto que hay acá también va a ser mayor que A. ¿Ok? Es decir, fíjense que todo esto es mayor que A. Entonces, este subárbol yo puedo ponerlo como hijo derecho de A porque este subárbol va a ser mayor que A. ¿Ok? En los árboles de búsqueda binario. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer esta rotación y va a seguir cumpliendo la condición de que es un árbol binario de búsqueda. ¿Ok? Va a seguir porque todos estos van a ser mayores que A y van a ser menores que B. ¿Ok? Porque eran el hijo izquierdo de B. ¿Se entiende lo que se hizo? Es decir, se rotó B para allá, ¿ya? Y después el hijo de B, como no puedo tener tres hijos B, se lo puso acá al hijo izquierdo de A. ¿Ya? ¿Se entendió esa rotación, chicos? Esa sería rotación hacia la izquierda, ¿ya? Es decir, left rotation, es decir, rotación hacia la izquierda. ¿Ya? Es decir, cuando yo tengo right to right, yo tengo que hacer una rotación hacia la izquierda para que se balancee. Esto es una rotación hacia la izquierda. ¿Ok? Es decir, un left rotation. Ahora imagínense que yo quiero rotar hacia la derecha ahora. ¿Ok? Cuando yo quiero rotar un nodo hacia la derecha, lo que tengo que hacer es... Uy, ¿qué hice? A ver, lo que tengo que hacer es lo mismo. Es decir, ahora B, yo quiero bajarlo, ¿ya? Y a A quiero subirlo. Entonces esa sería la rotación hacia la derecha. Entonces este sería el hijo izquierdo de A y como A, es decir, ahora B, como B ahora pasa a ser el hijo derecho de A, ¿qué dice ahí? No se ve, está pelada. Ya. Como B va a ser ahora el hijo derecho de A, este que era antes el hijo derecho de A, ahora tengo que ponérselo como hijo izquierdo a este. ¿Ok? Y eso sería una rotación hacia el lado contrario. Es decir, en los AVL tenemos dos tipos de rotaciones, rotación a la izquierda y rotación hacia la derecha. ¿Ok? Ahora, rotación hacia la izquierda, ¿ya? Lo que hace es, este lo sube, este lo baja, y como este se queda sin hijo izquierdo, porque este ya no es el hijo izquierdo, porque ahora va a ser el padre, ¿ya? Este le pasa, perdón, este se queda sin hijo derecho, este ahora le va a pasar el hijo izquierdo a como hijo derecho, ¿ya? Yo veo que esto es una estructura de datos súper super clever. Al que se le ocurrió esto se quedó vacío. ¿Ya? Entonces, porque fíjense que aquí cuando yo hago este tipo de rotaciones, me sigue cumpliendo la condición de que es un árbol binario de búsqueda. ¿Ya? Porque fíjense que todo lo que hay acá en este subárbol es menor que B y mayor que A, porque está a la derecha de A y a la izquierda de B. ¿Ok? Mayor que A, menor que B. Entonces, cuando yo lo pongo para acá, y lo roto, fíjense que como todo esto es mayor que A y menor que B, puede estar a la izquierda de B y también a la derecha de A. Entonces, la invariante de árbol de búsqueda binario se sigue cumpliendo. Y ya, y cuando yo voy a hacer una rotación de derecha para acá, es lo mismo. Subo A, pum, subo A, subo A, y el hijo que tenía aquí como hijo izquierdo se lo pongo ahora, como hijo derecho se lo pongo como hijo izquierdo ahí. ¿Ya? A ver, Cristóbal me pregunta, si ya tuviera un hijo derecho,
BI, ¿qué pasaría? A ver, ¿en qué caso? A ver, aquí realmente estoy haciendo una rotación y la estoy regresando. Ya, esto no tiene mucho sentido. Esto en la vida real no se hace. Se hace solo. En este caso, a ver, aquí ya tiene un hijo derecho. Este es su hijo derecho. ¿Ya? Es decir, aquí lo que es un rectangulito para no tener que definir todo el árbol. Pero esto aquí, imagínense que tiene otro nodo con sus hijos y cosas por el estilo. ¿Ya? Es decir, esto es un rectángulo que está representando un subárbol que puede ser súper grande. Y esto también es un subárbol, esto también y esto también. ¿Ya? Entonces, este sería el hijo derecho. Y lo que estoy tomando es la raíz del hijo derecho y cambiándola por él. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. Ya esa sería rotación hacia la izquierda y rotación hacia la derecha. ¿Ok? Yeah. Entonces, lo que va a pasar es que, a ver, vamos a regresar aquí a la presentación, donde la tenía. Acá, sí. Acá, fíjense que cuando yo tenga desbalanceo hacia la derecha y desbalanceo hacia la derecha de nuevo, la manera de balancear esto de nuevo es haciendo una rotación izquierda. ¿Ya? Si aquí yo hago una rotación izquierda, lo que va a pasar es que G ahora va a ser el padre y F va a ser el hijo de G. ¿Ok? Y entonces eso va a estar balanceado de nuevo. Entonces cuando yo tengo right to right, lo que voy a hacer es una rotación hacia la izquierda. ¿Ok? En este caso, lo que tengo es left left, porque tengo más, entonces left left, ¿ok? Entonces left left, lo que tengo que hacer es una rotación hacia la derecha. ¿Qué cosa es rotación hacia la derecha? Poner este como padre y el hijo derecho de este ponérselo como hijo izquierdo a este, ¿ok? Entonces ahí quedaría balanceado, ¿ok? Ahí lo entendieron un poquito mejor o igual quedaron. De todas maneras, ya ahí algunos me dicen que sí, que entendieron mejor, ya, bacán. De todas maneras, chicos, si alguno se quedó atrás, puede ver el video de nuevo y jugar con árboles, ya, árboles reales. Tomen un árbol, porque esto es una representación de un subárbol, ya. Traten ustedes, para que entiendan bien, tomar, por ejemplo, estos ejemplos de acá, ya. Estos ejemplos de acá, traten de hacer, no sé, aunque sea un AVL, traten de hacer una rotación derecha aquí, una rotación izquierda o una rotación derecha acá, aunque no haya desbalanceo, solo para practicar, ¿ok? Es decir, tratar de hacer una rotación derecha acá o una rotación hacia la izquierda acá, hacer ese tipo de rotaciones para que a ustedes se les cree la práctica y vean si dominan bien el tema, ¿ok? Pero básicamente es eso, es decir, cuando lo hagan 2 o 3 veces les va a ser re fácil porque siempre es lo mismo, es decir, yo tomo el hijo, lo pongo como padre ahora y este como hijo izquierdo, hijo derecho, en dependencia hacia donde sea la rotación, y cambio el hijo que me sobra con el anterior. Es decir, el hijo que le quedaría sobrando a este lo tengo que cambiárselo al padre. Ya que en este caso, si yo hago una rotación hacia acá, como este no tiene hijo, este se quedaría sin hijo derecho. ¿Ok? Y eso básicamente, ahí si no lo entienden, ahí después lo pueden hacer varias veces. ¿Ya? Entonces, a ver, la parte que yo encuentro un poquito más complicada, aquí nos extendimos un poquito explicando esto. Pero bueno, lo otro que puede pasar en el desbalanceo es que en vez de tener positivo positivo, como teníamos que era 2 y 1, ahora tenemos 2 y menos 1. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir esto? Que se está desbalanceando este hacia la izquierda porque es positivo y este se está desbalanceando hacia la derecha porque es negativo. ¿Ok? Es decir, cuando yo resté esta altura con esta, me dio positiva porque este menos eh, este era el mayor, ¿ok? Entonces me dio positiva y este me dio negativa porque se desbalanceó hacia la derecha. Entonces aquí left porque este está desbalanceado hacia la izquierda y right porque este está desbalanceado hacia la derecha. Entonces, cuando pasa eso, ahí hay que hacer 2 rotaciones. Hay que hacer primero una rotación aquí hacia la izquierda, ¿ya? Aquí este sería lo último que queda, pero aquí lo que tenemos que hacer es una rotación hacia la izquierda y luego una rotación hacia la derecha. ¿Ok? Aquí yo se los hice más detallado en esta presentación, a ver, para que les quedara más claro. Aquí lo que tenemos es esto, ¿ok? Es decir, esto es lo mismo que este árbol de acá, ¿ok? Tenemos C, A, B, ¿ok? C tiene
factor 2 y menos 1. Es decir, esto sería un left-right. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer cuando encontramos un left-right es una rotación hacia la derecha. Y si hacemos una rotación hacia la derecha nos quedaría algo como esto. Ya, lo que pasa es que si aquí calculan el factor de balance, todavía estaría desbalanceado. Por lo tanto, para terminar de balancear, ya aquí hicimos una rotación hacia la derecha, como, es decir, hacia la izquierda, como las que vimos anteriormente, y aquí para terminar de balancear, lo que tenemos que hacer es hacer ahora una rotación hacia la derecha, ¿ok? Es decir, ahora este sería el padre, y este hijo se le pone así, entonces quedaría así, ¿ok? Entonces esa sería como la parte un poquito más complicada, pero no tanto. Si entendieron bien las rotaciones, ahora en vez de hacer una, lo que estamos haciendo es dos, ¿ok? Entonces si aquí tenemos left-right, lo que tenemos que hacer es una rotación hacia la izquierda y luego una rotación hacia la derecha. Y ya ahí me quedaría balanceado. Y el right-left sería lo mismo, es decir, right-left sería aquí menos 2 y aquí 1. ¿Ya? Menos 2 y 1. Lo que va a pasar es que yo voy a tener que hacer primero una rotación hacia la derecha y luego una rotación hacia la izquierda. ¿Ok? Es decir, el contrario. El contrario de lo que está pasando acá. Pero básicamente es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ya chicos, right left, como les decía, es el espejo de esta. ¿Ya? Un ejercicio que ustedes pueden hacer es tomar un AVL e insertar los meses del año. Antes de hacerlo en programación, traten de hacerlo manual. Es decir, traten de tomar un AVL donde cada nodito sea el mes del año e insertarlo. Un mes del año es mayor que otro, no si, por ejemplo, enero sería EF, bueno, enero sería menor que febrero, sí, pero a ver, por ejemplo, abril sería menor que enero, ¿se entiende? A pesar de que abril es el mes 4 y enero es el mes 1, lo tienen que hacer en orden alfabético, ¿ya? Entonces, abril sería menor que enero. Traten de tomar los meses del año e insertarlo en un AVL, ¿ya? Y si pierde el balance la AVL, hacer estas rotaciones que vieron acá, ¿ya? Traten de hacer ustedes eso manual, sin programar nada. Y en última instancia, deberían programar un AVL. ¿Ok? De todas maneras, por ahí hay muchos códigos de AVL programados. Ahí si tienen alguna duda podrían acceder a eso, ¿ya? Pero lo que quiero que les quede claro es cómo funcionan las rotaciones, porque si ustedes dominan el tema de los punteros y todo eso, cambiarle un hijo para acá y un hijo para allá no tiene mayor complicación, ¿ya? Y ver si es right tampoco, porque sería, me muevo por los ancestros, tú eres mayor que uno o menor que uno, es decir, tú eres menos 2 o 2. Si eres menos 2 o 2, entonces veo si eres positivo y entonces eso quiere decir que se te desbalanceó el hijo derecho. Y si tu hijo derecho es positivo, quiere decir que se desbalanceó su hijo derecho. Por lo tanto, ahí tienes un right. Entonces ahí tienes que hacer una sola rotación. ¿Ya? Entonces sería como condicionales más que nada. ¿Ya? Pero lo que quiero que les quede claro es esto, cómo funcionan las rotaciones de manera abstracta. Entonces traten de ver eso y si lo imprime el AVL en orden, como el AVL es un ABB, sería un árbol binario de búsqueda. ¿Ok? Entonces chicos, ya, la clase la vamos a dejar hasta acá. Esto es un AVL y lo que vamos a empezar ya la clase que viene es a ver el tema de los árboles, la familia de árboles B. ¿Ok? Entonces yo voy a detener la grabación hasta aquí y me voy a quedar en la sala por si alguno tiene alguna duda. Chao, chao.